34 y en lo que anunciábamos la alcaldesa de Providencia y la figura mejor evaluada en la encuesta CEP y en el panel de la Universidad del Desarrollo, Evelyn Matei. Muchísimas gracias, alcaldesa, por estar con nosotros hoy día. Iván, un gusto estar aquí, poder conversar contigo. Reconozco que estoy algo decepcionado porque no vino con la blusa que Shakira le copió. Pero a lo mejor me copia esta. Bueno, puede ser. ¿No? Esta también me la hice yo, ¿eh? Así que, no Shakira, si te gusta, te puedo contar dónde compré el género. No hay que descartar nada. Oiga, hablemos de... ¿Qué le parece otra encuesta en que sale primera? La que se publica bien en el Mercurio. Yo siempre siento que no hay que marearse con eso. En primer lugar, yo creo que la gente capta que estamos tratando de hacer un trabajo serio en Providencia. Pero eso no lo hago yo. Lo hace un gran equipo. Y yo estoy convencida, digamos, que para hacer cualquier cosa bien se requieren equipos muy sólidos. Y eso lo hemos logrado construir. Pero la otra cosa es que realmente me interesa mucho más otras cosas que están diciendo las encuestas y que tienen que ver con nuestro futuro como país. Hay una valoración muy baja de la democracia, lo cual es muy grave. Hay una preocupación enorme por el tema de la seguridad ciudadana, hasta tal punto que mucha gente está dispuesta a que le quiten libertades para poder vivir más tranquilo. Y entonces todas esas cosas van configurando un escenario en que cualquier persona bastante populista, ¿no es cierto?, pueda tratar de llegar a la moneda y desde ahí empezar a atacar al Poder Judicial. Y generalmente le dicen que son unos ineptos, que son unos vendidos, que son unos traidores, etc. Después muchas veces le quitan facultades o claramente cierran el Congreso con las mismas acusaciones de que no le están dando la plata, que no le están dando las facultades, que no pueden luchar contra... Y así, de a poco, uno de repente ni se da cuenta y perdió la democracia. Claro, es un guión más o menos conocido, dice usted. Ese es un tema muy conocido. Lo hemos visto tanto en izquierda como en derecha, porque el populismo y el auto, digamos, el caer, digamos, finalmente el eliminar la democracia no tiene color político. Pero es una cosa muy grave, porque básicamente, ¿no es cierto?, son las formas democráticas las que impiden que hayan abusos de las mayorías sobre las minorías. Entonces, eso es lo que yo creo que nosotros deberíamos estar mirando y ocupándonos mucho más de quién accidentalmente o por un tiempo, qué sé yo, esté arriba o está abajo. No tiene demasiada importancia en este minuto. Ocupémonos de otras alertas que usted ha levantado. Para empezar, el tema de la salud, porque usted se refiere al tema de la crisis de las ISAPRES, pero en función de la realidad municipal, porque claro, porque los consultorios de Providencia están ya a punto de colapsar, están llenos. Colapsados. Tenemos 3 consultorios grandes, los otros 2 son chiquititos. Esos 3 consultorios ya de verdad no podemos meter ni más médicos, ni más odontólogos, ni más enfermeras. No hay ni espacio más físico. No hay espacio físico. Ya. Hace 4 años. ¿Qué pasó con el CESFAM ese que había una disputa por unos vecinos que querían un huerto y otros que la municipalidad quería hacer un CESFAM? Bueno, ahí nosotros se compró un terreno para hacer un CESFAM hace 4 años que estamos tratando de hacer ese CESFAM, para que la gente entienda, ¿no es cierto?, lo lentos que son los tiempos en el sector público. 4 años tratando de construir un nuevo CESFAM. Todavía está en licitación. No sabemos si es que esta vez la licitación va a funcionar o no. Porque esa licitación la hace el gobierno central, no la hace el municipio. Esa licitación la hace el gobierno central, etc. Y yo no estoy acusándolos a ellos. Esos son los tiempos. Entonces, cuando me 4 dicen, años son 2 gobiernos distintos, digamos. Claro. Pero cuando me dicen que vamos a tener que pasar de más o menos 416 funcionarios que tenemos hoy día, nosotros tenemos como 65.000 personas inscritas en nuestro CESFAM, como 65.000. 65.000 pacientes potenciales, digamos. Claro, pero pasaríamos, si quiebran las ISAPRE, o cuando quiebren más bien las ISAPRE y las clínicas, a más de 170.000. Entonces, ¿cómo pasa uno de atender a 65.000 y de repente tener que hacerse cargo de 170.000? Bueno, con el triple paciente hay que triplicar los doctores y triplicar todo, digamos. Triplicar todo, pero lo que pasa es que no tenemos los espacios. No tenemos los lugares, no tenemos los lugares físicos, no tenemos quien conteste el teléfono, no tenemos... Entonces, yo tengo la impresión que hay mucha gente que, por un tema ideológico, dice, ya, qué bueno que quiebren la ISAPRE, son unos abusadores, etcétera. Pero no se dan cuenta que el día que tengamos a todos los matinales llenos de la señora Juanita diciendo, mire, yo estaba en un tratamiento de cáncer,
y no sé quién me va a seguir con mi radioterapia, o no sé quién me va a seguir con mi quimioterapia, o yo necesitaba una operación urgente y resulta que nadie me la va a hacer, hay una lista de espera, ¿no es cierto?, de 3 meses. Pero también va a venir la señora María, que sí está en FONASA, y que le estaban haciendo un tratamiento o que la tenían programada para una operación, y de repente le van a meter a otro por delante. Y entonces va a venir la preocupación de si el que le metieron por delante fue por pituto o porque efectivamente su caso era mucho más grave y por lo tanto era más urgente. Entonces, yo tengo la impresión que nadie se está dando cuenta de la dimensión de la catástrofe que se puede ver. A ver, hablemos de eso. Usted hizo una entrevista de Eduardo Monroy hoy día en El Mercurio que el problema de la ISAPRES puede terminar en un nuevo Transantiago, y usted dice, van a quebrar de todas maneras, no es si van a quebrar. No, van a quebrar de todos modos. ¿Por qué? ¿Por qué dices? Con las condiciones hoy día, porque mira, acá la gente cree que esto está todavía en manos del superintendente, porque el superintendente tiene que ver el tema de la retroactividad. Tiene que dictar cómo se hace y cómo se contabiliza. Sí, pero eso da lo mismo, porque con el fallo de la Suprema ya se decretó la muerte. Lo otro es cuán rápido o cuán lento ocurre, pero el fallo de la Corte Suprema, mira, es para ponerlo, es mejor que ustedes inviten a gente que sea más experta y que lo pueda explicar mejor que yo, pero básicamente había gente que le estaban cobrando mucho y otra gente que le estaban cobrando menos, ¿no? Y entonces lo que decía la tabla de factores es que había que equipararlos de alguna manera. Claro. Y llegar como a un promedio. Pero lo que se hizo fue que a los que se les cobraban más se les va a bajar y a estos no se les puede subir. Entonces, en vez de quedar acá el equilibrio quedó acá. Y eso significa, eso significa que efectivamente los ingresos son menores que los gastos. Súmale a eso además la cantidad de licencias falsas, etcétera. Súmale además la deuda que ya tienen con las clínicas, que son como 560.000 millones de pesos, que ya existe deuda. Exacto. Entonces la verdad es que van a quebrar sí o sí, salvo que obviamente o sea, lo que estoy tratando de decir, esto ya no está en manos del superintendente. Si se desea evitar la quiebra, y no sé si la quieren evitar o no, se requiere legislación. Ya, usted dice, no sé si la quieren evitar o no. Usted dice, es que en el gobierno hay gente que las quiere dejar caer a las ISAPRES. A ver, el director de FONASA lo ha dicho claramente, ¿no? Las quiere dejar caer, o sea, es cosa de ir a mirar lo que él ha dicho, ¿no es cierto? Y creen además que pueden hacerse cargo de esto con un fondito E. Y yo miré lo del fondo E. Que esta idea de crear un fondo para que la gente vaya con su cotización actual a FONASA. Es que es una ingenuidad, es una falta de conocimiento. ¿Por qué? Que uno dice, ¿cómo lo pudieron nombrar director de FONASA? O sea, es porque no entiende nada. Porque FONASA además no podría... Imagínate que hoy día las ISAPRES están perdiendo, no sé, como $300 millones al año, más o menos. Eso es lo que me han señalado. Yo tampoco puedo dar fe de todas estas cifras, no me he metido en ellas, no soy especialista, yo estoy mirando desde el punto de vista de la salud pública, de lo que me corresponde como alcaldesa. Pero tengo que hacer fe. ¿Ustedes creen que el gobierno podría poner $300 millones para que se mantengan las mismas condiciones para la gente de FONASA? Si eso es imposible, entonces la verdad es que no saben en el lío en que están metidos. Y la preocupación mía es que efectivamente estos problemas financieros pueden de repente detonarse muy rápidamente. Lo vimos cuando quebró un banco en Nueva York y de repente vino la catástrofe en todo el resto del sistema financiero. Por lo tanto, si quiebra una ISAPRE pronto, esto puede tener consecuencias bastante insospechadas en el resto del sistema. En médicos que van a perder su pega, enfermeras, clínicas que van a quebrar. O sea, bueno, y lo peor en los pacientes que no se pero lo peor de todo, obviamente, que son las listas de espera y los pacientes. Y imagínate una persona que hoy día está con cáncer y que ya está con la angustia de tener cáncer. Pero eso de no saber si el día de mañana se va a poder seguir con su tratamiento o no, eso es una cosa brutal. Oiga, vamos a hacer un corte. Le propongo que a la vuelta del corte hablemos de política. Encantado. Un rato. ¿Que le gusta a usted? Sí. No. No me diga, ahora me viene con esa. Evelyn Matei, la alcaldesa de Providencia, en Mesa Central. La pausa. De vuelta en Mesa Central, aquí en la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y en todas nuestras plataformas y con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, acá en el estudio. Hablemos de política. ¿Cómo queda el gobierno, alcaldesa, después de los indultos? El gobierno yo creo que ha decidido
hablarle a su grupo más duro, al que apoyó a Boric en la primera vuelta. Y en ese sentido yo creo que se están refugiando en ese grupo, pero significa que se va a abrir obviamente una división que es posible que se vaya agrandando con lo que se denomina la izquierda democrática. No sé si van a terminar el gobierno juntos o finalmente se van a ir del gobierno. Eso ya se empieza a notar, ¿no es cierto?, en que quieren ir en listas separadas. Así que yo creo que esta fue una decisión política del presidente Boric de atrincherarse con su grupo más extremo, a costa básicamente de la credibilidad de sus socios de la otra coalición que está en el gobierno. Claro, eso puede ser muy evidente con los indultos, pero por otra parte el gobierno cierra acuerdos comerciales, apoya un acuerdo constituyente que a la izquierda es imposible que la deje contenta realmente, lleva adelante un proyecto de infraestructura crítica que antes les parecía mal. O sea, digo, da otras señales que no son de atrincheramiento. Da otras señales. El tema es que para la población, lejos del tema, o sea, el tema, ¿no es cierto?, de si firmamos o no un tratado, para la población no es importante, para los chilenos en general. En cambio, el tema de los indultos y el tema de la seguridad ciudadana marcan muy fuertemente lo que es la agenda. Entonces, eso hace obviamente que las fuerzas más moderadas se sientan sumamente incómodas, porque justamente en el tema más importante a nivel nacional los deja colgados. Ya, yo parto de la base que usted no indultaría a estas personas, pero si se da una situación en la que usted o su gobierno termina reconociendo que se tomó una decisión sin todos los antecedentes a la vista, ¿usted retrocedería en la decisión? En este caso, ¿retrocedería en los indultos? Obviamente que retrocedería en la medida que lo que yo haya querido es hacer bien las cosas. Pero si usted lo que quería desde un principio era más bien dejar libre a personas por motivos ideológicos, porque usted cree que ellos hicieron un trabajo que era como valioso, ¿no es cierto?, en la primera línea. Si usted cree que eso es súper importante para sus socios más duros, entonces obviamente que no va a retroceder. Y yo tengo la impresión que no va a retroceder. Y yo no sé si serán esos los motivos, pero evidentemente en los indultos hay una convicción del presidente, que por otra parte tiene derecho a tenerla. Yo hoy día leía, por ejemplo, la entrevista que le hicieron en un diario al nuevo ministro de Justicia, y él dice que los pasos administrativos que se dieron están bien dados. Con todo respeto, señor ministro, eso me imagino, espero, es como lo mínimo. Pero no es eso lo que está en juego. Lo que está en juego es qué tipo de país vamos a querer. De acuerdo, hay un problema político y de señales políticas, incluso hasta ético. Exacto. Pero el presidente tiene derecho, le digo, a tener esa convicción, a creer que esto es correcto. El presidente tiene derecho, y eso es lo que lo muestra efectivamente, ¿no es cierto?, en un eje en que le va a dar el gusto a la gente más dura, a la gente más extrema de izquierda, perdón, a la gente más dura de izquierda, y eso es lo que va a poner a la centroizquierda o a lo que se llama la izquierda democrática en una posición cada vez más inconfortable, yo diría que en algún minuto insostenible. A propósito de la figura presidencial, ¿usted cree que esto debería escalar hasta una acusación constitucional contra el presidente Boric? Me pasa que lo que él dijo, que fue básicamente cuestionar completamente el trabajo e intrometerse en el trabajo de otro poder, el Poder Judicial, yendo esencialmente en contra de lo que significa la separación de poderes en democracia, obviamente que es lo más grave que he escuchado de parte de cualquier presidente. Lo hizo en una declaración, no en el decreto. Lo hizo en una declaración, pero finalmente lo dijo igual y como presidente de la República en una declaración que fue oficial. Así que se ha ganado por lo menos un cuestionamiento en cuanto a su proceder como presidente de la República, con respeto o no respeto a la democracia y a la separación de los poderes. O sea, es evidente que él transgredió normas muy complicadas. Por otra parte, me parece que este tema de irse de acusación en acusación, finalmente lo que hacemos, ¿no es cierto?, es dinamitar la democracia nuevamente.
nosotros no podemos caer en lo que estamos viendo en otros países, ¿no es cierto?, cerca, en que los presidentes duran un año. O sea, así ningún país progresa y no logramos ningún tipo de unidad, ni de unidad de propósito, ni de planes de mediano o largo plazo. Entonces, yo siento, digamos, que el presidente está haciendo las cosas muy difíciles, porque por un lado, por cuidar la democracia, no se le acusa a él. Por otra parte, él no la está cuidando. ¿No está cuidando la democracia? No está cuidando la democracia. O sea, con esas declaraciones en que él cuestionó el proceder de otro poder del Estado, obviamente que es de las fallas más, es de los ataques más complejos y más delicados que yo he visto de parte de un presidente a un sistema democrático. Ahora, cuando el presidente retrocede después y dice que toma nota de lo que la Corte Suprema le envía como mensaje, en ese sentido, ahí sí está cuidando la democracia. Yo creo que distintas personas tomamos esas declaraciones de distinta manera. Yo hubiera esperado decir, lo siento, no debí haber... Yo creo que cuando uno cree que se equivocó, lo lógico es decirlo explícitamente. Él dijo, sí, muy de acuerdo, o algo así fue, ¿no es cierto?, con la nota que me mandaron, pero no dijo, me equivoqué y no debía haberlo hecho. Yo creo que mientras más explícito, en temas tan delicados como eso, uno pediría mayor detalle. Se habla mucho de la falta de experiencia en el gobierno. De hecho, el expresidente Lagos, en una entrevista en La Tercera de hoy de Claudia Álamo, habla de eso. Dice, este es un grupo de gente muy joven que andan buscando dónde están los teléfonos en la moneda todavía. O sea, me despectiva la frase, pero alude precisamente a esa falta de experiencia. ¿Usted cree que este es un problema de falta de experiencia? No. Además de. ¿Ya? O sea, no yo solo creo que este es un tema ideológico. Ellos creen que la gente que estuvo, y lo dijo acá la diputada que estuvo recién, ¿no es cierto?, acá, lo dijo bastante explícitamente. Ellos creen que esa gente que estaba saqueando, incendiando, atacando, etcétera, eran personas que estaban haciendo lo correcto. Y por lo tanto merecen indulto. Ya. Ese es el tema. Ese es el tema. Ahora, yo diría que el 75% de los chilenos no creen eso. Ahora, y por eso que yo creo que ellos se están refugiando en ese 20-25% que tienen de gente más extrema. Pero a eso se le agrega lo que decía el presidente Lagos, que efectivamente es una falta de oficio que llega a dar penita. En ese sentido, usted lo ha insinuado hace un rato. ¿Usted cree que Carolina Toá, que la gente del socialismo democrático que está en el gobierno, están cómodos con esta situación? No puedo creer que estén cómodos. De verdad, no. La ministra Toá ha hecho un esfuerzo súper grande, ¿no es cierto?, por efectivamente tener una mesa de seguridad ciudadana. Mesa que yo creo que es indispensable. O sea, necesitamos entre todas llegar a un acuerdo en materia de seguridad ciudadana porque la ciudadanía lo está pidiendo a grito. Pero cuando usted está sentado en una mesa y el anfitrión patea la mesa, ¿cómo sigue usted sentado ahí? Es muy complicado. Y a la ministra le patearon la mesa de la misma manera, ¿no es cierto?, que a los parlamentarios que estaban ahí. Entonces yo tengo la impresión que hay que seguir con una mesa, pero no con esa mesa. Hay que seguir con una mesa de seguridad ciudadana, pero probablemente durante un tiempo va a tener que juntarse en otras partes, no en el Ministerio del Interior, no con la ministra Toá, va a tener que ser una mesa más bien de parlamentarios, etcétera. O sea, la idea del presidente ayer... Porque es imposible seguir ahí. Cuando el presidente ayer le pide a la derecha que vuelva a la mesa de seguridad, ¿eso es imposible? No, yo creo que hay que tener una mesa de seguridad, pero es imposible sentarse en esa misma. Ya la patearon. En otra instancia, digamos. Cuando a usted lo tratan así de mal... ¿Usted con qué cara vuelve a sentarse ahí? O sea, imagínese el picnic. O sea, nuestra gente no lo entendería nunca jamás. Nuestra gente, la base de la derecha, digamos. Yo diría, toda la gente sensata que siente que esos indultos estuvieron muy mal dados. Esto no es un problema de que Chile Vamos esté presionado porque existe el Partido Republicano. No. Porque yo tengo la impresión, ¿no es cierto?, que Chile Vamos tiene que actuar en todo minuto de acuerdo a sus propias convicciones. Cuando uno empieza a preocuparse más bien de qué es lo que está haciendo el de al lado, ahí uno empieza a equivocarse.
Chile Vamos tiene sus convicciones, tiene que buscar un acuerdo en materia de seguridad ciudadana. Si el Partido Republicano quiere adherir o no, es un problema de ellos. Chile Vamos tiene que buscar una salida al tema constitucional. Si Republicanos quiere adherirse o no, es problema de ellos. Chile Vamos tiene que preocuparse de sus convicciones. Y yo creo que eso es lo que hizo cuando efectivamente salió de esta mesa. ¿Y tiene que fijar una estrategia electoral para el Consejo Constituyente de Chile Vamos, digamos? ¿Otra cosa si Republicanos después quiere o usted cree que no pueden sumarse? Yo tengo la impresión que hoy día el senador Edwards ya eliminó la posibilidad, ellos han roto cualquier posibilidad de acuerdo, ¿no? Eso sale hoy día en una entrevista. No hay vuelta. No hay vuelta, o sea, pero ellos son los que dijeron que no están dispuestos a sentarse. Es una gran pena, pero lo que pasa es que nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, un país. Mire, lo que nosotros nos estamos jugando acá, en realidad, para ponerlo bien clarito, nosotros podemos tener gobiernos de un extremo y después de otro extremo y después de nuevo del primer extremo, irnos de bandazo en bandazo, acusarse los unos a los otros que son vendepatria, los otros a los unos que son unos traidores, tomarse el Capitolio, tomarse como en Brasilia, ¿no es cierto? Ya, ese es un escenario para Chile. El otro escenario, que es bastante más difícil, que requiere mucho más coraje político, es que las fuerzas democráticas se pongan de acuerdo y vayan viendo cómo vamos a enfrentar la educación, cómo vamos a enfrentar la salud, cómo vamos a enfrentar, obviamente, el tema de la seguridad ciudadana. Eso es lo que han hecho países como, por ejemplo, Alemania, cuando deciden los socialdemócratas gobernar junto con los demócratas cristianos. O en Israel, cuando decide el Likud gobernar junto con el Partido Laborista. Son momentos muy raros, muy especiales, de mucho peligro, pero es posible que en algún minuto tengamos que pensar en un gobierno de todas las fuerzas democráticas, más allá si son de izquierda o de derecha. Una especie de gobierno de unidad nacional. Cuando usted dice las fuerzas democráticas, ¿a quién deja fuera? A los que quieran quedar fuera. Y cuando digo a los que quieran quedar fuera, son a los que usan métodos inaceptables, como por ejemplo este señor con megáfono, ¿no es cierto?, que va a gritarle a la gente de la UDI y que lo acusa de vendidos, de traidores. Los del Team Patriota, eso está... Bueno, eso es claramente método fascista. Los ciclistas furiosos, eso es método fascista, eso no es democrático. Y a cualquiera que use ese tipo de lenguaje, a los que se vayan inmediatamente a acusaciones constitucionales, como lo hicieron 14 fueron las acusaciones constitucionales, los que 11. Hoy día están gobernando, ¿no es cierto? Y que defienden a la primera línea como personas que estaban haciendo algo que había que hacer y por eso merecen ser indultados. Esos son los que deben quedar fuera. ¿Republicano? Bueno, republicano tiene que decidirse que quiere quedar fuera o no. Si en el fondo le va a encontrar la razón, porque Kast ha hablado en contra del Pancho Malo, sí, pero los demás no. Entonces hay que ver, po. Pero hay varias personas que hoy día ya por suerte no están en ese partido, pero que uno los escucha y dice, bueno, este de verdad no es democrático, que fueron electos pero que ya no están. ¿Como quién? ¿Gonzalo de la Carrera? Como Gonzalo de la Carrera, obviamente. O sea, uno dice, esta persona no cree en la democracia. Y entonces yo la verdad es que, bueno, si él en algún minuto se convirtiera a la democracia, bienvenido. O sea, aquí no se trata de dejar a nadie fuera, pero sí se trata de no aceptar ciertos métodos que pueden ser ya claramente fascistas o pueden ser de alguna manera reñidos con la sana convivencia, porque al final nosotros, por ejemplo, en Providencia, somos 5 y 5 los concejales. Tenemos un concejal comunista, tenemos 2 concejales del Frente Amplio. Lo que yo veo en ellos, uno que es de la democracia cristiana y la exalcaldesa, es que ellos tienen visiones distintas de la realidad. ¿Por qué? Porque han tenido una vida distinta, porque estudiaron otra cosa, pero si uno entiende que ellos muchas veces aportan una visión que uno no es capaz de ver, y entre todos se busca una solución, eso es bastante mejor, ¿no es cierto?, que estar todo el tiempo denunciándose como traidor.
La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, esta mañana, este mediodía, en Mesa Central. Alcaldesa, le agradezco muchísimo la gentileza. Un gusto, que esté muy bien. Nosotros despedimos esta edición de Mesa Central, le robamos algunos minutos a Chantal Aguilar, que viene con la conducción de Tele 13 tarde. Yo iría me voy de vacaciones, así que los próximos domingos Álvaro Pachi va a estar en la conducción de Mesa Central hasta el final de esta temporada. Que tengan un estupendo domingo. Muchas gracias por estar ahí. Hoy nos vamos con los Jaivas, porque hoy se cumplen 20 años desde la